8 de la mañana, 17 minutos. Bueno, evidentemente desde el momento que se dieron a conocer las cifras de la última encuesta del grupo Radar, en donde apareció una distancia de 9 puntos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, prácticamente hemos tenido muchas repercusiones y mucho se ha estado hablando, desde las propias filas de los diferentes partidos políticos, con actores políticos que, bueno, han realizado comentarios a propósito de estas cifras, hasta obviamente especulaciones periodísticas. Nada mejor que recibir a Alén Mizrahi, director de Radar, para conocer de primerísima mano, bueno, hasta dónde se puede llegar a especular y hasta dónde no, en este nuevo trabajo realizado por el grupo Radar, que la primer pregunta, junto con la bienvenida para Alén, es preguntarle si lo sorprendieron los números. Bienvenido, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? Buen día, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Bueno, sorprender, sí, claro que nos sorprende, pero no nos sorprende desde el punto de vista político o de las implicancias de los resultados, sino cada vez que hay un cambio que nos parece significativo entre una medición y otra de las que hacemos, siempre sorprende y siempre la primera reacción es, no, acá hay algo mal, vamos a ver dónde está el error. Y bueno, cuando empezás a analizar, meterte más adentro de los números, mirar qué es lo que pasa en distintos segmentos de población, tratar de entender, obviamente con el diario del lunes, pero de dónde puede haber venido eso, hacer hipótesis, hacer análisis con los números, a ver si esas hipótesis pueden ser válidas o son un disparate. Y bueno, cuando empezás a ver que todo cierra por todos lados y que le encontrás explicación a todos los... porque a ver, un cambio de 4 puntos en la intención de voto de un partido entre una medición y otra, nunca es lineal, siempre es la suma de una cantidad de factores que todos convergen hacia el mismo lado. Entonces, cuando ves que justamente sucede eso, todo es consistente, todo confluye hacia el mismo lado, le encontrás la explicación, no es que, sí, caramba, acá pasó algo mal, no sé, sucedió una de esas muestras malditas que no es representativa de nada. Claro. No, pero bueno, ves que todo confluye, todo converge hacia la misma conclusión. Bueno, terminás llegando a la conclusión de que es así y bueno, te sentís con más fuerza para afirmar lo que afirmás. ¿Y cuáles son las hipótesis entonces que pueden explicar estos números de la última encuesta? Bueno, lo que sucedió en el espacio de los últimos 45 días, o sea, si tomo el punto medio del trabajo de campo de la medición anterior, que fue entre el 12 y el 19 de diciembre, y esta que fue entre el 25 de enero y el 5 de febrero, hubo 45 días, lo que sucedió fue un crecimiento de 4 puntos de la intención de voto del Frente Amplio y eso no viene de una cantidad de lugares diferentes. No es que el Frente Amplio le sacó votos a la oposición o intención de votos a la oposición. El grupo esa inmensa especie de bolsa, que yo llamo bolsa de indecisos, entre comillas, porque es bastante heterogéneo. Están los que dicen que votarían en blanco o anulado, los que dicen no sé, los que dicen no te quiero contestar. Bueno, todo eso está compuesto por un lado, votantes del Frente Amplio de 2014, gente que votó al Frente Amplio en 2014 y que hoy está enojada, que está decepcionada o que está... ponele el adjetivo que quieras. Y que dice que votaría en blanco anulado, porque no da el paso de decir votaría a un partido de la oposición. Dice, no quiero votar al Frente Amplio y como tampoco quiero votar a la oposición, entonces voy a votar en blanco anulado. Y por otro lado está el realmente indeciso, que tiene un perfil más bien de indeciso de... estoy indeciso, pero entre los partidos de la oposición. Claro. ¿Tá? No es una indecisión total de no tengo idea de qué partido voy a votar. Al menos sabe que no va a votar al Frente Amplio. Estoy caricaturizando, pero son esos dos grandes grupos que tenemos. El punto de ese indeciso que votaría a la oposición, ¿dónde se suma ese punto? Bueno, eso es lo que no sabemos, porque lo que venimos viendo desde hace muchos meses es que de una medición a otra se redistribuyen los votos de la oposición entre blancos, colorados, partido de la gente, a veces partido independiente, que pesca algo ahí también. Y entonces hay movimientos ahí. Pero para que quede claro, esos porcentajes tienen que ver con personas que específicamente manifiestan que votarían a ese partido, no que están indecisas si votarían o no. No. ¿Cómo es? Está bien, es lo que vos decís, pero cuando tenés una persona que de una medición a otra, de un mes a otro, va cambiando
de intención de voto y hoy dice que votaría el Partido Colorado, mañana dice que votaría el Partido Nacional, pasado dice que votaría el Partido de la Gente, entonces los indecisos son muchos más que los que en un determinado momento del tiempo dicen hoy no sé a quién voy a votar. Claro. A esos tenés que sumarles los que están cambiando de opinión todos los días y que no los ves en los números, Claro. porque los números son Pero los fríos. relativizan esos números. Exactamente, exactamente. Lo Entonces, que queda claro, digamos, en el trabajo, y eso es lo que me parece realmente interesante, más allá de que a muchos lo que le parecerá interesante es el crecimiento y la diferencia, es que lo que el Frente logra es que si todos éramos unánimes en decir que había una porción de votantes descontentos con la gestión gubernamental del Frente, de alguna manera el Frente repesca, recupera de entre sus propios votantes como si se extendiera una carta de crédito mayor. Habrá que ver si esto tiene que ver con las nuevas caras, con el recambio generacional, con la aparición de precandidatos que efectivamente no representan aquella vieja generación de políticos del Frente. Eso sí ya es un terreno de especulación. Lo que no es especulativo es decir que recupera de su propio electorado. exactamente. Yo no voy a meterme en el análisis del por qué. ¿No? Yo lo que veo es, entre una medición y otra, aumenta el porcentaje de votantes del Frente Amplio de 2014 que dicen que hoy votarían al Frente Amplio. Claro. ¿No? Históricamente, lo que pasa desde que hago investigación de opinión pública en el año 98, es que el Frente Amplio siempre era sistemáticamente el partido que retenía el mayor porcentaje de sus propios votantes de la elección anterior. Y eso había cambiado. Desde el 2016, el Frente Amplio retenía un porcentaje menor de sus votantes que el Partido Nacional. Y eso era algo totalmente nuevo. Claro. Y eso empezó a revertirse hasta que en esta medición que hicimos en enero, fin de enero, principio de febrero, el Frente Amplio vuelve a ser el que más retiene, el que retiene un mayor porcentaje de sus propios votantes de la elección anterior. No por un margen que digas wow, ¿no? Pero, y siempre dentro de porcentajes, dentro de valores que son menores a los que eran hace 5 años. Claro. Pero de a poco recupera a su propio electorado de la elección anterior. Estamos hablando de que hoy 77, 78% de quienes votaron al Frente Amplio en 2014 dicen que lo votarían hoy. Sigue habiendo un 20 y pico por ciento que Claro, todavía no lo dice, claro, ¿no? Claro, de todas maneras tuvimos, y tal vez en esto todavía esté la polémica de qué fue lo que aconteció en la elección pasada, todavía a mí me sigue resonando la famosa frase de la hoy vicepresidenta, el susto despertó al mamado, que a mí me pareció brillante, porque siempre tuve la percepción, políticamente hablando, de que el frentista difícilmente deje de votar al Frente y en forma casi imposible votaría a la oposición. Siempre tuve esa percepción, en líneas generales, ¿verdad? Y que de alguna manera la cercanía del acto electoral y el crecimiento en la campaña de determinados personajes políticos que al Frente Amplista le rechinan, lo devuelven a apostar por lo que era la fuerza política nueva que aparecía. Un poco siempre tuve esa percepción. Eso que decís es muy cierto, pero lo que tendemos a olvidar o a no tener en cuenta, quizás por un tema generacional, Sí. es que la fidelidad a la divisa, sea cual sea, es cada vez menor entre los más jóvenes. Ahí está. Y Entonces ahí vos me decís el gustaría- frentista. Claro. El frentista, ¿quién es el frentista ¿Quién es el hoy? frentista hoy? ¿Qué edad tiene Entonces, el Yo frentista sumo, hay hoy? un nuevo electorado. Exacto. ¿Quién es el nuevo electorado? Que ya las campañas tradicionales no surten el mismo efecto que antes, por ejemplo. Exactamente. El nuevo electorado, hasta te lo dividiría en dos grupos. El que votó por primera vez en 2014 y el que va a votar por primera vez ahora. El que va a votar por primera vez ahora, que son 250.000 personas, punto más, punto menos, estamos hablando de un 10% del electorado total, no es menor. No es menor. Ese nuevo electorado tenía entre 3 y 7 años, entre 3 y 8 años cuando el Frente ganó por primera vez. Por lo tanto, el Frente Amplio es a esos nuevos votantes lo que el Partido Colorado era para nosotros. O sea, el status quo, el oficialismo
toda la vida fue el Frente Amplio para ellos. Entonces, eso por un lado. Entonces, el rebelarse contra el orden establecido para ellos es votar al Partido Nacional. Y de hecho lo que venimos viendo es que cuanto más joven el electorado, mayor la intención de voto hacia el Partido Nacional. Lo cual, para mi generación de cincuentones, es algo difícil de entender. ¿Algún candidato en particular dentro del Partido Nacional? No, pero simplemente el Partido Nacional es la oposición. Entonces, Dice que tiene los candidatos más jóvenes, ¿no? Sí, al menos dos de ellos, Pienso en Luis Lacalle Pou, pienso en Sartori. Sí. Sí. Hoy por hoy, y hasta Verónica Alonso, ¿no? Y Verónica Alonso también. Digamos, en promedio, generacionalmente, aparecerían como los más jóvenes. Y creo que ese segmento de nuevos votantes, que son post-millennials, Claro. La mayoría de los precandidatos no han entendido todavía en qué idioma hablarles, cuáles son los temas de los que hay que hablarles, en qué tono hay que hablarles, a través de qué canales hay que llegarles. Y las viejas herramientas son absolutamente inútiles para llegarle a esos nuevos votantes. Ahí que hablamos de mayor uso de redes sociales. Redes sociales, YouTube, Sí. Mensajes más personalizados. Mensaje más personalizado, pero sobre todo empatizar con los problemas que ellos tienen, con los miedos que ellos tienen, con los prejuicios que ellos tienen, o sea, tienen un sistema operativo que es totalmente diferente del de las generaciones anteriores. Y yo creo que no ha habido hasta ahora, salvo excepciones, un análisis realmente en profundidad de cuáles son las motivaciones, iba a decir de compra, porque en realidad funciona igual que marketing de productos o de servicios, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de voto de este nuevo segmento de votantes? No hay una tradición ideológica, por ejemplo, en las familias de estos jóvenes que orienten no sé, Bueno, se me ocurre que un joven de una familia votante de partidos tradicionales, por llamarles tradicionales porque ya el Frente Amplio no es lo que decíamos, pero no sé, del Partido Blanco o Colorado, es más difícil que opte por una opción del Frente Amplio o viceversa. No sé, bueno, pregunto. Hay mucho más independencia, entre comillas, independencia de estos nuevos votantes, de los más jóvenes, de lo que votan la familia, que lo que fue en nuestra generación. Y se sienten mucho más libres de elegir nombres y apellidos y no divisas partidarias, y no colores políticos. Pero no olvidemos que el concepto de partido tradicional, ¿por qué se llamaban partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado? Porque los hijos votaban lo que votaban los padres. Claro. Entonces, ese era el concepto de partido tradicional. Y me acuerdo de mi finado colega César Aguiar, cuando empezó a hablar de partidos fundacionales, decía porque el único partido tradicional que había, en el sentido tradicional de la palabra, era el Frente Amplio, porque era el único en el que la tradición se mantenía dentro de la familia, mientras que los hijos de padres colorados o blancos habían pasado a votar al Frente Amplio y eso es lo que hizo ganar al Frente Amplio. Bueno, hoy eso ya prácticamente para los nuevos votantes es muy poco significativo, es muy poco relevante. Y tan es así que hoy quizás tenga más influencia qué es lo que pasa en las redes sociales, qué es lo que pasa en los grupos de WhatsApp, qué es lo que pasa en el grupo de seguidores de Instagram o de gente que siguen en Instagram, que lo que pasa en el ámbito familiar. Yo preguntaba al principio sobre, bueno, ¿quiénes son hoy los frentistas? Vayamos al Partido Nacional. ¿Quiénes son hoy los nacionalistas? Nos decías, se ve una porción importante de estos nuevos votantes ir justamente hacia el Partido Nacional por ser el Partido Nacional la oposición, por representar lo contrario al oficialismo, porque hablamos de gente que se crió con el Frente Amplio como gobierno. ¿Quiénes son los nacionalistas? ¿Quiénes son los colorados? Bueno, es muy difícil entre los partidos de la oposición hoy decir quiénes son los colorados o quiénes son los blancos. Y lo ves, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Cuando preguntás intención de voto por partido, te da una cosa.
cuando empezás a ponerles nombres y apellidos, te empieza a dar otras cosas. Y ese problema lo tiene especialmente el Partido Nacional. El Frente Amplio es mucho más, en términos económicos, la demanda es más rígida. O sea, que pongas a Daniel Martínez o que pongas a Carolina Cose, la intención de voto no varía significativamente. En todo caso, Carolina Cose pierde 2 puntos en relación a Daniel Martínez, pero no se lo lleva a la oposición, van al grupo de voto en blanco y anulado. Mientras que en la oposición, según cuál sea el combo de candidatos, según si los candidatos son Lacalle, Sanguinetti y Novik o Talvi, Larrañaga y Novik y Mieres, entonces la intención de voto cambia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un grupo de votantes que lo único que quieren es que el Frente Amplio se vaya. Y por lo tanto, tanto les da votar a uno u otro de los partidos de oposición y eligen en función de cuál es el menú de opciones de la oposición. Claro. Entonces, esos no son ni blancos ni colorados. Se definen más bien como votantes anti-Frente Amplio. Antifrente. Y entonces es muy difícil saber cuál es la composición de ese núcleo duro de colorados o de blancos, que en realidad son cada vez menos. Y lo ves cuando mostrás escenarios de balotaje. Y mostrás escenarios de balotaje, segunda vuelta, con un candidato blanco o un candidato colorado contra un candidato del Frente Amplio, y ves que si el candidato del balotaje es blanco, el 80% de los colorados hoy te dice que votaría al candidato blanco. Y si el candidato es colorado, el 80% de los blancos dice que votaría al candidato colorado. Ajá. Entonces, eso de que lo que pasó, ¿se acuerdan? En el 99, cuando el primer balotaje, que la gran incógnita era saber qué van a hacer los electores blancos en segunda vuelta. ¿Van a votar a un señor que se llama Valle o se cortan las 2 manos antes de votar a un Valle? Y finalmente lo terminaron votando, masivamente. Pero era una incógnita. Hoy no es más una incógnita. Entonces, la definición de blanco o colorado o votante del partido de la gente hoy es mucho más difusa de lo que era hace 10 años. Este análisis, de todas maneras, es para politólogos, insisto, y no para mí. Estoy tirando hipótesis de ya atrevido. tiramos de la cuerda. En una posible hipótesis, por ejemplo, de un balotaje entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, ¿podría haber un empate técnico allí? Hoy hay un empate. Claro, hay siempre teniendo en cuenta los datos de hoy, ¿no? Hay un país partido en 2, claramente partido en 2. Que pongas un escenario de balotaje, Lacalle Martínez o Sanguinetti Martínez, punto más, punto menos, tenés un empate y con 18, 19% de gente que no sabe, no contesta, voto en blanco, voto anulado, que son una mezcla de, bueno, frente amplistas que no les convence a Daniel Martínez, o colorados que no les convence Lacalle, o blancos que no les convence Sanguinetti, pero hay un país partido en 2. Ahí me gustaría abrir un pequeño capítulo de qué peso tienen los votos en blancos y los anulados en los resultados de la elección. No es lo mismo votar en blanco que anulado. No es lo mismo, pero el votante hoy no lo tiene tan claro. Ni hoy, ni ayer, ni anteayer. La sutileza de no es lo mismo votar en blanco o anulado. Claro. El voto anulado no entra en el cómputo de... Pero a efectos del cálculo de la distribución de bancas en el Parlamento, ninguno de los dos cuenta. O sea, ahora, Alem, históricamente el voto en blanco o anulado siempre ha estado en el mismo guarismo en todas las elecciones. Exactamente. ¿Aparece algún número en esta encuesta que pueda ser un llamado de atención, como que podemos estar en un periodo en donde sí realmente es eso que históricamente se dio, no sea así y tengamos un crecimiento de ese caudal de votos blanco y anulado? Bueno, en la elección pasada, que es la referencia más próxima que tenemos, había un porcentaje, hasta la última encuesta había un porcentaje significativamente alto de gente que decía que iba a votar en blanco y anulado, que finalmente no se dio. De todas maneras, el voto en blanco y anulado fue algo más alto que en las elecciones anteriores y es posible, me atrevo a suponer que va a volver a crecer un poquito. Pero no va a ser el 7% como hoy dice nuestra encuesta. Está clarísimo que parte de los que hoy nos dicen que van a votar en blanco y anulado, no van a votar ni blanco ni anulado.
difícil saber a esta altura. Falta Bastante, falta mucho. Y no se olviden, algo que repito siempre, el lunes después de las elecciones internas, se baraja y se reparten de nuevo las cartas. Claro, esto es un cambio Aparece radical. Y allí, yendo a la interna, lo pusiste tú sobre la mesa y hago la misma pregunta que para lo del frente en el caso de Sanguinetti. Sanguinetti, el crecimiento que genera en el Partido Colorado, ¿es repescando dentro del electorado colorado? Es repescando dentro del electorado colorado. A ver, es difícil hablar de repescar electores del Partido Colorado cuando la última elección realmente muy buena del Partido Colorado fue hace exactamente 20 años. 20 años. ¿No? Entonces, en todo caso, si vuelve a pescar en el Partido Colorado, son votantes de más de 40 años. De todas maneras, Sanguinetti, si es candidato, pesca bastante entre los votantes del Partido Nacional, que no son blancos. Que no son blancos, se entiende. Claro. Entonces, por ejemplo, que Sanguinetti sea candidato del Partido Colorado es un mal negocio para Novik. Ajá. Para Novik el mejor negocio es que el candidato del Partido Colorado sea Talvi. Y sobre todo que el candidato del Partido Nacional sea Larrañaga. Claro. Entonces, hoy entre Talvi y Sanguinetti, vos decías Sanguinetti provocó el crecimiento del Partido Colorado. Sí, inicialmente, porque provocó un cambio. Pero hoy el hecho de que haya una competencia real dentro del Partido Colorado con dos opciones tan diferentes como Talvi y Sanguinetti, las dos candidaturas están haciendo crecer el Partido Colorado. Lo impulsó inicialmente la aparición en escena de Sanguinetti, pero hoy la lucha interna que parece haber... merece un comentario el crecimiento de Talvi, ¿no? Que está ahí. Sí, son los primeros primeros números, los de Radar, que muestran tan cerca a Talvi de Sanguinetti, ¿no? Talvi 14 y 12% crece también y ambos hace crecer y el que haya esa competencia interna del Partido Colorado hace que el Partido Colorado crezca. No es únicamente la aparición de Sanguinetti. En el caso del Partido Nacional, ¿damos como por descontado que la diferencia, la calle Pou, Larrañaga, no se terminaría de descontar? Bueno, no son los únicos que están en la cancha. ¿Pueden influir los otros A ver, hoy hay candidatos? 6 candidatos del Partido Nacional. Sí, claro. Me parece difícil, y ahí estoy aventurándome en un terreno que no es el mío, me parece difícil imaginar que hayan 6 candidatos del Partido Nacional el último domingo de junio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la interna del Partido Nacional? Un misterio. Pueden llegar a pasar de todo. Puede llegar a no pasar nada y que terminen 6 candidatos. Puede llegar a pasar que hayan reacomodos, reajustes internos, alianzas, no sé. Los hemos tenido en su momento, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la candidatura de Abreu en determinado momento, en las elecciones pasadas, y que, bueno, llegado al momento hubo por allí un apoyar a otro candidato por entender que de repente no estaban dadas las condiciones como para seguir la pelea electoral. Es muy interesante esto que dice Allende, que, bueno, los números estén marcando seguramente un reacomodo y que en junio tal vez podamos no tener la cantidad de ofertas que tiene en este momento el Partido Nacional. Y muy probablemente, por eso cuando me preguntan cuánto influyen las encuestas en los resultados de una elección, bueno, probablemente no incidan tanto en la intención de voto de la gente como en las decisiones que toman los dirigentes políticos. Y en esto de las candidaturas del Partido Nacional, todos están mirando las encuestas para ver cómo acomodan al cuerpo de cara a las elecciones internas. Claro, pero hay fenómenos nuevos, como por ejemplo Juan Sartori, que en principio uno podría pensar que hasta ni siquiera tiene demasiadas aspiraciones parlamentarias, ¿no? Es una persona que viene de afuera con la intención y la convicción de ser presidente, ¿no? De estar en el rol ejecutivo. Me cuesta pensar que Sartori se baja para apoyar a, no sé, capaz que sí, estoy equivocada. ¿Cómo ves vos la aparición de esta figura y bueno, la adhesión que de a poquito va cobrando? Y ahí también me hace pensar en el nuevo electorado, ¿no? Porque parece una figura que puede manejar mejor esas nuevas herramientas. Bueno, de hecho lo está haciendo. Yo creo que
soy un gran fanático de las redes sociales y es algo que vengo analizando permanentemente, y en particular el uso de las redes sociales por parte de los dirigentes políticos, y muy probablemente Juan Sartori sea en este momento el que está usando a ver, es obvio que viene investigando el tema desde hace mucho tiempo, no es algo de hoy, debe Claro, ser esto no es por lo menos un par improvisado. de años que viene trabajando esto. Y está haciendo un uso muy inteligente de las redes sociales. Ujú. ¿Y esto qué resultado le ha dado? Bueno, vamos a ver qué pasa con la próxima encuesta de las internas, que todavía no hemos publicado, seguramente será la semana que viene. Es, digamos, dentro del espectro político nacional, es quien se ha robado para sí el título de outsider, pero en realidad ya lo teníamos con Novik de alguna manera. Sin embargo, en toda la conversación veo que a Novik lo has instalado ya como en otro plano. Ya no hablamos de un outsider de Novik, sí hablamos de Sartori. A ver, no es un outsider en la medida que, a ver, fue candidato a la Intendencia de Montevideo en las últimas elecciones, tuvo una votación muy interesante en Montevideo, y entonces es difícil decir que es un outsider a esta altura, ¿no? Ya Sí, dejó de sí, ser un outsider. Tabaré Vázquez lo llama cuando se realiza aquella reunión por el tema de seguridad, y lo convoca también como uno de los partidos y de los interlocutores para hablar. El intendente Martínez encuentra fundamental el apoyo de Novik en aquel, ¿se acuerdan? Aquellas medidas y aquel dinero que se necesitaba. Fondo Capital. Exactamente, el Fondo Capital. Es decir, pasa a tener, digamos, un peso. ¿Y Novik no es un buen manejador también del tema de redes? Sí, las viene trabajando hace mucho tiempo también. Tiene contratado una agencia digital que solo trabaja en digital, por lo tanto le ha dado importancia. Le ha dado importancia. No, y también conceptualmente outsider, ¿no? Hablando de eso, porque es una persona que viene con esa impronta de soy empresario, puedo gestionar, pude gestionar, y digamos que las técnicas de la política no me van, ¿no? Un poco ese es el mensaje que creo que hay gente que le convence, que le interesa, con este descontento que hay con la clase política. Claro, es de los que están logrando captar a los votantes enojados con todo el sistema político Con todo en el general, sistema. ¿no? que Son son todos cada vez iguales. más, que son cada vez más. Con él son todos iguales, ¿no? Es decir, Con el que se vayan todos, ¿no? Sí, sí, Que sí, se vayan sí, todos. sí, sí, sí. Cuando lleguemos a junio, Alén, decías claramente, miren que todo esto es hasta que se juegue ese partido, se juega ese partido y cambia absolutamente. No te voy a pedir que me lo digas porque obviamente no sería ético, pero en el trabajo que has desarrollado durante todo este tiempo, ¿tenés definido o te parece tener completamente definido quiénes llegan a esa foto que va a ser la que va a correr para las elecciones de octubre? Es decir, ¿hay ya una tendencia que el olfato de quien está en este tema dice, acá me parece que hay cosas que no se modifican y el cuadro está armado? Hace 2 meses te hubiera dicho que sí, hoy te digo, no sé. Viene cambiando todo demasiado rápido. Viene cambiando todo muy rápido, y siempre digo, no se olviden que en febrero de 2014 Larrañaga parecía tener una ventaja absolutamente indescontable sobre la calle, y miren cómo se dio vuelta. Es verdad. Nadie podía ni siquiera imaginar que la calle iba a terminar ganándole a Larrañaga, y menos con la ventaja que él terminó sacando. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Hemos estado dialogando con Alén Mizrahi, director de Radar. Bueno, a propósito de esta última encuesta, de la que hemos mostrado allí números, los ha estado desmenuzando con nosotros, y que han sido y son en este momento evidentemente el comentario, y bueno, y han generado todo tipo de repercusiones políticas que nosotros también hemos compartido con ustedes. Alén, muchísimas gracias una vez más, ha sido un placer tenerte aquí en la mesa. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Ha estado junto a nosotros Alén Mizrahi, director del grupo Radar en la mañana de Arriba Gente.